a Clovis, Clovis oficial. Bienvenido, Clovis. Feliz domingo para ti. Clovis es nuestro invitado desde Ecuador. Y los quiero presentar para ustedes. Él es Clovis Cedeño, licenciado en educación, speaker internacional, experto en neurocomunicación, el arte de hablar en público, excelencia humana y liderazgo social. Mira, Clovis, el tema del día de hoy me encanta. Hola Margarita, hola Lore, es un gusto saludarte. Gracias Margarita, gracias por conectarte, gracias por todas las personas que están el día de hoy acompañándonos, porque este es un tema que sin lugar a duda llama mucho la atención porque tiene que ver con las relaciones de riqueza. Y bien, como dijiste en esa conferencia que nos diste hace una semana y que tuvo maravillosa, que compartiste claves, que compartiste tips, que por supuesto aquí no vamos a decir todo, sin embargo los vamos a remitir a tu canal de YouTube para que puedan ver la conferencia completa de todas esas claves que nos regalaste ese día. Y me encantó por eso que hoy te invité y quiero compartirlas el día de hoy con nuestros invitados para aprender un poquito más cada día. Así que te doy la bienvenida, muchas gracias por estar acá y bueno, quiero saber cómo te sientes con este tema, por qué estás hablando de este tema, qué te llevó a hablar de este tema. Bueno, hola, muy buenas tardes, buenas noches en Venezuela. Sí, sí se me escucha el audio, claro. Perfectamente, te veo un poquito borroso, pero sí te estoy escuchando muy bien. Pero tenemos gente aquí no solo de Venezuela, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de México, tenemos gente de varias partes para poder alimentarnos un poco más con ese tema. Ok, me confirma Loreni si allí está mejor. Sí, sí, está chévere, está bien. Te escucho, te veo bien. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. El día que acordamos hacer esta entrevista, me acordé de el tiempo que cursé en la Facultad de Comunicación. Bueno, soy licenciado en educación, pero hice algunos semestres en periodismo, entonces es como que recordar viejos momentos al estar Ajá. aquí en un conversatorio. Y pues para mí, pues estar en un espacio así que se ha ido, que se ha ido ganando, que se ha ido reconociendo cada vez más, pues es una gran satisfacción. Y si me ven que sonrío mucho, pues es natural en mí. Normalmente me gusta sonreír. Y pues el día de la conferencia, pues este es un sueño. Esto parte de un sueño, porque desde hace mucho tiempo siempre quería ser conferencista. Sin embargo, pues tenía esa idea, pero no sabía ni de qué hablar. Entonces, me pasó que tuve que pasar por algunas situaciones complejas para entender que quizás lo mío era llevarle un mensaje a tantas personas, sobre todo yo que soy docente y trabajo con adolescentes, con niños, pues sentí que tal vez por allí era mi camino de llevar un mensaje humanizante para esas generaciones que van a ser pues el futuro de nuestro país, de nuestro continente. Entonces, llegar para mí en este espacio, llegar a otras fronteras que sean fuera de Ecuador, pues es maravilloso y es como que estar cumpliendo aquello que
que me, que me propuse en algún momento de llegar con mi mensaje a la cantidad que más se pueda de personas y que deje un mensaje de reflexión y que les sirva a las personas. Entonces, desde allí parte este sueño y el tema de la conferencia del día miércoles. Excelente, Clovis. Fíjate que cuando hablamos de relaciones, relacionarnos es todo, pero tenemos que empezar con nosotros mismos, porque si nosotros no tenemos buena relación con nosotros, no podemos llevarnos bien con otros. Entonces, de allí, para mí, de acuerdo a mi percepción, de acuerdo a mi concepto, para mí es clave poder determinar cuál es la relación que yo tengo conmigo para poder eh, sacarle el máximo provecho a esas relaciones que tengo con otros. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, a ver, hace aproximadamente como 2 meses creo que terminé mi, mi certificación en speaker internacional, entonces yo sabía que ya podía de alguna manera pues organizar algún tema de conferencias, sin embargo no lo hacía porque luego empecé otros procesos, otros estudios, incluso luego hice un reto con usted y que me ayudó muchísimo y Gracias. que me ayudaron para mí, sobre todo para conocerme a mí, para trabajar en esa introspección. Y luego de aquello fue que comencé a sentir pues más seguridad y con aquella idea que ya tenía planteada, pues entonces me dije, ahora es el momento de iniciar con esto de la educación, de la educación en valores, de esto de las relaciones entre personas eh, y cómo esto influye en, en el crecimiento personal, en el crecimiento laboral, incluso mejora el ámbito familiar, pero cuando se tiene una buena educación y para tener una buena educación, pues la familia es clave porque la familia es quien te brinda esas seguridades. Por ejemplo, yo arrastraba muchas inseguridades conmigo y que quizás eran producto de muchas adversidades que me tocó pasar en mis primeros años de vida. Entonces, cuando fui aclarando, entendiendo todas esas situaciones, a pesar de que aún tengo muchas por resolver, pero me siento más seguro y cuando tú vas sintiendo que vas llenando algo que dentro de ti estaba vacío, pues luego es el momento de comenzar a exteriorizar todas esas cosas. Hace un tiempo atrás yo ni siquiera era capaz de presentarme ante una cámara y estar hablando y ahora pues se me hace más sencillo. Entonces Claro. es de ese trabajo a diario. Claro, porque eso te ha permitido eh, hacer crecer o alimentar, por decirlo de alguna manera, esa relación contigo mismo. Te has dado cuenta, has interiorizado aquellas fortalezas, las debilidades, porque nosotros todos estamos llenos de todo, de fortalezas y de debilidades, y trabajamos estratégicamente en nuestras debilidades. Pero háblame un poco más sobre la primera clave. Vamos a hablar de la clave número 1 para crear, para generar relaciones significativas, para poder determinar buenas relaciones. Bueno, la primera clave es tratar a los demás de la misma forma como te gustaría que te traten a ti. ¿De dónde Okay. parte esto? Pues en el inicio es mi primera conferencia la que di hace unos días, entonces
quería como hacer un resumen de las cosas que me habían pasado. Por ejemplo, yo incluso lo decía, que no estoy inventándome el agua tibia con esto que hablaba, simplemente a veces hay cosas que se nos olvidan y hay que como que recordarlos. Y yo hablaba de que esto eran las claves que a mí me habían funcionado. Entonces, hay algo que yo aprendí desde muy pequeño y fue a raíz de un episodio donde le falté el respeto a mi mamá, de una forma un poco, tal vez por ser engreído, tal vez por malcriado, tal vez por el mismo contexto de la edad. Tenía aproximadamente 8 años y, y recuerdo que yo le dije a mi madre que me preparara un jugo y ella muy amablemente me lo preparó, y luego en medio de eso que me lo estaba preparando, recuerdo que ella toma de ese jugo y yo molesto porque se me estaba tomando el jugo. Dije, no, ¿por qué se me toma el jugo? Ese jugo es mío. Y lo boté porque estaba molesto, lo boté y mamá me dijo, entonces si quieres tu jugo, y me miró muy fijamente y me dijo, si quieres tu jugo, entonces prepáratelo tú mismo. Y yo en ese momento pues solo me quedé pensando en lo que dijo mi madre, y, y la verdad en cómo me lo dijo, llegó tan adentro en mí que fue como que, fuera que ni siquiera me maltrató, tal vez que me castigó, ni me trató de una forma grosera, no, solo me dijo así, pero sentí que en la mirada de ella había algo tan fuerte que me hizo entender que es importante el respetar a las personas, el valorar las cosas, el tratar a los demás así como me gustaría que me traten. Entonces, cuando yo entendí esto, a partir de este ejemplo, pues entendí que si yo quiero que me traten bien, tengo que tratar bien a las personas. Claro, así es. Y de acuerdo contigo, porque muchas veces nos olvidamos incluso que nosotros podemos estar en el mismo plano de esa persona, y a veces vemos incluso gente por la calle que ni siquiera saludamos, que no tomamos en cuenta, porque quizás creemos que luego no nos van a ser útil, y resulta que muchas veces esas son las personas que más nos pueden ayudar. Y se Sí, nos olvida ese buen trato, se nos olvida el saludo, algo tan sencillo como un saludo, algo tan sencillo como una sonrisa, por ejemplo, porque muchos de nosotros pueden tener situaciones encima, llamadas problemas, llamadas como ustedes la quieran colocar, pero al fin y al cabo todo el mundo tiene sus situaciones. Pero ¿qué pasa? Que bueno, tenemos que hacer gestión de nuestras emociones y seguir para adelante, pues porque tú tengas un problema no significa que vayas a ir por el mundo maltratando a los demás, porque no te van a gustar, no te va a gustar el retorno de ese maltrato. Así que lo importante aquí es cómo tratas a los demás, y cuando recibes ese trato, cómo es. Verifica eso, obsérvate en eso. Y yo creo, Clovis, con todo respeto, que nosotros nos hace falta observarnos más para poder medir qué es lo que está pasando en nosotros, porque a veces no nos damos cuenta. eso es así. Incluso en mí había algo. Saludos, Marian, saludos. Hola, gracias por estar presente. Gracias, gracias por estar presente. Luego te Bueno, invito, Marian. entonces, como le decía Lorenis, a veces tenemos un cierto ego, una cierta parte de egoísmo que venimos
arrastrando con nosotros y que nos hace creer que tal vez yo me puedo enfrentar a la vida así yo trate mal a las personas, así nadie me quiera hablar, yo puedo seguir y porque cuando estás en esa etapa de la adolescencia, a veces crees que tienes el mundo a tus pies y que puedes hacer lo que quieras, pero cuando Así es. pasas esa etapa vas entrando en razón, vas madurando un poco más y te vas dando de cuenta que no puedes ir por la vida maltratando a las personas. Ejemplo, yo tenía un amigo, o bueno, todavía es mi amigo, pero yo cada vez que me encontraba con él, pues yo le hacía bromas y siempre que me encontraba le hacía bromas y una y otra vez que llegaba hasta el punto de ser cargoso, de ser molestoso y nunca me preguntaba quizás cómo andaba él, en qué ánimo estaba. Para mí era como que siempre estaba bien y entonces yo lo veía y le hacía broma, cualquier Suponías, broma pesada. tú suponías que él le gustaba lo que le estabas haciendo, cuando en realidad ni siquiera tenías el tacto como para saber si eso era una broma o si él lo tomaba como una broma. Y incluso luego me di de cuenta de que para nada le gustaba. Tal vez pocas veces cuando andaba así de buen humor, pero otras veces le molestaba porque a cualquiera le va a molestar que alguien siempre te esté molestando. Entonces, Así eh, es. todo pues me ayudó también a entender porque vi que no podía andar por la vida así y luego cuando comencé a dejar este hábito de tener amigos y así como que bromearse muy fuerte, muchas cosas de mí fueron cambiando y una cierta parte es como que con el tiempo, incluso me pasó que vi a una amiga después de muchos años y ella me dijo, oye, te noto bien diferente a la persona que vi hace 8 años y pues obviamente porque había pasado muchos procesos en mi vida y que me habían hecho cambiar muchas formas de pensar y creo que y estoy seguro que ha sido para mejor, entonces estoy contento por esos pasos que he ido mejorando, pero para eso hay una cosa que es muy clave, que la vuelvo a repetir, que es esa educación en casa, esa educación en valores, en este aspecto de la moralidad, de la ética y toda esta formación que se recibe en casa. Porque a partir de allí es que tú puedes ir eligiendo ciertos caminos. ¿Por qué? Porque cuando yo termino el colegio y no quería estudiar la universidad, yo quería hacer otra cosa y luego pude haber caído en cualquier camino en eso de la juventud, en esas ideas de un adolescente que va entrando a la etapa de la juventud y me pude haberme inclinado por cualquier camino de tantos que hay, quizás uno de excelencia, uno no tan bueno, o uno tal vez un poco dañino, como actualmente pasa mucho aquí en Latinoamérica, en nuestro país, en mi país, y esa educación, acordarme de todos eso, esa forma de crianza de mi madre, sobre todo, pues hacía que no, hey, yo tengo que hacer las cosas correctas y eso hacía que siempre tal vez tratara de elegir el camino que me llevara por un camino del bien. Tal vez no era el que me iba a llevar por crear grandes riquezas materiales y todas estas situaciones, pero siempre estaba seguro que lo que estaba haciendo, pues, no estaba causando daño a otras personas. Y para mí eso, pues, no tiene precio. Eso es algo muy lindo, llegar a tu casa y sentirte que no le estás haciendo daño a nadie. Y esa Pero tranquilidad fíjate que sí. es importante. Fíjate que con todo y que tú eres profesor, tú estás
también direccionando esa responsabilidad desde el hogar, porque aunque dentro de esa educación que viene desde el colegio es muy importante, porque sí es importante, porque hay profesores que tampoco, a veces como que se les olvida algunas cosas, algunos elementos claves de la parte ética, de la parte moral. Sin embargo, siempre la fuente es el hogar, es la familia. Sí, la familia es la clave. Es verdad que en las instituciones educativas, por ejemplo, ya tengo un año como docente, ha sido un año grandioso. Al inicio, pues ingresé con mucho miedo, pero a ir transcurriendo el tiempo ha sido una experiencia muy, muy bonita de trabajar con niños y uno se va entendiendo que muchas de las circunstancias que los niños llegan y que van arrastrando, a veces el mal comportamiento de un niño, ni siquiera es por el contexto de la escuela, es porque de casa vienen arrastrando muchas situaciones. Y es verdad, la escuela es como un segundo hogar para un niño, para un adolescente, y porque pasa una cierta cantidad de tiempo allí, pero eh, un, un profesor está a cargo de 30, 40 estudiantes, entonces no es que está dedicado solamente a uno o dos estudiantes y no puede estar como que envuelto, inmerso en tratar de solucionar todas esas circunstancias, porque aparte juegan un montón de aspectos más fuera Claro, del así es. profesor estudiante. Y pues si desde la casa no aprendes los valores, una buena educación en valores, pues en la escuela puedes aprender ciertas cosas, ciertas orientaciones, pero que necesitan ser reforzadas en el hogar. Totalmente de acuerdo contigo, Clovis. ¿Y qué ejercicios le aplicas tú a esos niños para poder como instalar ese mensaje de tratar a los demás como te gusta que te traten? ¿Qué haces con ellos para que puedan internalizar ese mensaje? Bueno, hay una cosa que a mí me ha generado tanto entusiasmo y no me da vergüenza decirlo, que eh, un día lloré por las cartas que ellos me hacían, porque yo, por ejemplo, todos los lunes yo llegaba y saludaba a mis chicos, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Y comenzaba a preguntarles a cada uno de ellos, me tomaba el tiempo de preguntarles a cada uno de ellos qué habían hecho durante el fin de semana. Y ellos me contaban lo que habían pasado y yo me hacía bromas con ellos. Les decía, ¿en serio fueron a tal lado? Se fue de cumpleaños o cosas así. Y no me trajeron, qué sé yo, algún pedacito de ese pastel. Entonces se fue creando como una relación, aparte de docente, profesor, una relación bastante amena, bastante de esas relaciones que yo le digo humanas, que era tanto así que cuando yo a veces me tocaba trabajar con otros cursos, cuando regresaba, pues ellos siempre me recibían con un abrazo y eso era tan lindo. Claro, eso Yo, no tiene en, precio. Por en, aquí tenemos a Luz por aquí, saludos, dice, pienso que es una tarea de ambas partes, considerando que el peso mayor va de la mano de la familia. Así es, mi querida Luz. Saludos, Luz, muchas gracias. Saludos. Aquí un placer. Así es un trabajo de ambos. Es por eso que en el sistema educativo debería, sobre todo, estas tres partes que son fundamentales: padres de familia, docente e institución. Sí, y yo te lo pregunto, Clovis, porque es que no todos los maestros pueden tener esa,
ese sistema de compensación que tú tienes, el de poder contarles, el poder compartir, porque bueno, en mi época los maestros no eran tan amigables, ¿no? Y yo estaba en instituciones educativas privadas, o sea, ni siquiera eran públicas. Y yo conocí cada maestro que era horrible y eran incluso hasta maltratadores. Entonces, no siempre está ese esquema de poder tratar al alumno como te gustaría que te trataran. Entonces, nosotros lamentablemente, cuando en esa etapa de la vida los niños son tratados de esa manera, por supuesto que hay una respuesta programada en su mente inconsciente, porque son niños con una edad muy vulnerable. ¿Y qué hace el niño? Puede reaccionar de la misma manera. Sí, Porque en este aquí, caso tú lo trataste bien, pero aquellos que no los tratan bien. bueno, también tengo varias historias que seguramente partieron a partir de esa confianza que yo les daba. Es decir, muchas veces como ellos, cuando yo ingresaba, me veían como un amigo y a veces como que de alguna manera de pronto me decían, hey, profesor, por favor, en la última hora no nos dé clase o cosas así, profesor, y es porque profesor es lindo, profesor es esto, profesor. Sin embargo, a veces allí había que ponerse como que un poco firme y decir, no, ustedes son estudiantes y yo soy el profesor, pero me sirve de experiencia, fue un tiempo de experiencia en que tampoco uno puede estar como que tan ofrecerles como que desde el inicio tratar de decirles, sí, a mí me gusta conversar con usted, me gusta ser amigos, me gusta tratarlos bien y siempre los traté bien y al igual ellos, pero a veces por esa confianza mismo luego se distraían, a veces estaban conversando, entonces me tocaba llamar la atención y aprendí pues Bueno, que eso se en trabaja fin. y ya cuando yo lo quise trabajar, pues ya había pasado un cierto tiempo y creo que fue también por la inexperiencia mía, que desde el inicio pues traté de mostrarme tal y como yo era y eso es, pero sin poner límites, no, siempre hay que poner también ciertos límites, Bueno, como lo, claro, todo tiene un equilibrio, o sea, no vamos a hacer tampoco al extremo, ¿no? Vamos, así es. vamos con la segunda clave, Clovis. ¿Qué nos dicen en la segunda clave? Bueno, esta segunda clave entre la congruencia entre lo que piensas, entre lo que sientes, piensas, dices y haces, para mí es, es clave también en la vida de una persona porque Pero es lo más difícil, para mí es lo más difícil, sí, porque quizás, muchas veces estamos pensando una cosa, pero decimos otra, hacemos otra. Y entonces caemos en la incongruencia y decimos, bueno, pero esta persona está diciendo esto y sale con una cosa diferente a la que está diciendo, está pensando de una manera y después hace otra. Y en cualquier ámbito vemos eso lamentablemente, que no es el deber ser, pero pasa y pasa más, con más frecuencia de lo que creemos. sí, incluso esto de que a veces decimos algo que no tiene nada que ver o hacemos algo que no tiene nada que ver con lo que decimos o a veces pensamos una cosa como usted dice y luego decimos otra y que es muy difícil, es verdad, pero allí está ese camino de querer ser mejores cada día. Eso es lo que te va a permitir de alguna forma
ir volviéndote un poco más congruente y tratando de hacer lo que haces, esto de predicar con el ejemplo. Y quizás no sea Sí, así como una camisa de fuerza, como que no, siempre yo tengo que lo que pienso decirlo, y luego hacerlo, porque así también puedo lastimar a un montón de personas, porque, bueno, esto te iba a decir, sí, eso te iba a decir que tampoco podemos estar diciendo lo primero que se nos venga en la cabeza, porque yo conozco personas así que también son bastante indiscretas y es lo que llama Cala, no son inteligentes emocionales. Cuando una persona dice todo lo que piensa, no hay inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque puede decir impertinencia o puede decir cosas que impacten emocionalmente a la otra persona. Si yo pienso que tú eres X y te lo digo de una vez y resulta que para tus valores eso no está bien, imagínate lo que puede causar en ti. evidentemente, incluso yo, eso hablaba el día de la conferencia, que para mí había un cuadrado, habían cuatro cosas fundamentales y que no podían estar una sin la otra, porque por ejemplo, si yo solo soy congruente entre lo que digo y pienso, pues a muchas personas, quizás en el momento incorrecto voy y le digo, mira, yo pienso tal cosa de ti. Estoy siendo congruente porque lo pensé y lo dije, y, así, y luego eh, lo dije y lo hice. Y puedo lastimar a, a muchas personas así. Entonces hay que saber el momento en el cuándo, dónde, cómo y por qué lo decimos, porque si no, pues vamos Podemos hacer, claro, podemos hacer daño con eso que pensamos porque, bueno, tenemos que partir del hecho de que hay muchísimos paradigmas diferentes a los nuestros, hay programaciones diferentes, hay culturas diferentes, como en el caso, por ejemplo, en el caso tuyo, que estás en un país diferente al mío, donde la cultura se pueden ver cosas normales como de pronto yo digo, ah, no, para mí eso no puede ser normal, o viceversa, o tú puedes decir, bueno, Lorena, que yo veo eso extraño, lo que ustedes hacen, y si me lo dices de pronto me puedo ofender. O sea, son cuestiones como que muy delicadas que nosotros tenemos que tener como siempre esa gestión emocional y como tú dices, ¿no? Pudiéramos hablarla siempre y cuando miremos el momento, el espacio, porque tampoco es que lo vas a decir a todo pulmón, lo vas a decir en un teatro, lo vas a decir en una reunión. Tenemos que cuidarnos mucho de eso. Yo conozco gente que no se mide y sueltan las cosas que se le vienen a la cabeza y yo como que quedo loca, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero ¿hasta dónde nosotros podemos considerar el respeto hacia la otra persona? Porque definitivamente para tener relaciones significativas con este tema tan importante que estamos abordando el día de hoy, Clovis, el tener relaciones significativas depende también de lo que yo soy, de lo que yo hago, de lo que yo pienso, pero también de cómo me mido, porque yo pienso que eso de ganar amigos o de moverme bien en un círculo también depende de mi estado de pertinencia, de tacto, de inteligencia emocional. en todo esto, pues una palabra que es fundamental es el equilibrio entre todas estas situaciones, porque es lo que te va a permitir, sobre todo en este segundo punto, en esta segunda clave entre la congruencia entre lo que pienso Mm. y hago. Para mí, lo una de las cosas más importantes es lo que hago. Desde lo que hago siempre debe venir desde lo que yo digo y desde lo que yo pienso, porque el hacer, hay
estadística que es muy importante, que es que las personas aprendemos más de lo que vemos que de lo que alguien nos dice. Entonces, por ejemplo, yo que soy maestro, una de las cosas fundamentales para mí es lo que yo hago a diario. Entonces, allí es donde más debo ser congruente en mi actuar, que mi claro. actuar vaya de acuerdo con lo que yo digo y con lo que yo pienso. Allí es la otra parte de que yo pienso algo y lo voy a decir, pues allí hay que tener como que ese tacto para saber cuándo decir. Pero el actuar sí no puede ir en contra de lo que yo manifiesto, porque si no estoy siendo incongruente. Claro, no, bueno, yo no sé si te habrán dicho como me dijo mi hija cuando estaba pequeña, que le dije, mire, por la verdad murió Cristo, así que diga la verdad. Y ella me dijo, pero yo no soy Cristo. Yo casi que, yo casi que digo, Dios mío. Entonces, eso de digan la verdad y después, como tú dijiste, vivimos diciendo mentiras nosotros los adultos delante de los niños y no modelamos con el ejemplo. O si no, ustedes tienen que decir la verdad y me llaman por teléfono, dígale que no estoy, dígale que estoy ocupada, dígale que me fui. Y ahí entramos en incongruencia total. Y aparte de eso, no estamos predicando con el ejemplo. Además de muchas otras cosas que se pueden hacer, como una serie de condiciones en donde empezamos a pegarle culpa a todo el mundo y nosotros actuamos exactamente igual. Eso es así. Y bueno, esto de la cuestión por eso es que yo menciono que lo más importante es nuestro actuar que vaya de acuerdo a lo que decimos, porque allí lo que nosotros podemos expresar Así desde a través de lo es. que estamos pensando, pues en algún momento, incluso hasta esto de la mentira, a veces inconscientemente mentimos y no nos damos ni cuenta en qué momento lo hacemos. Eh, Ujú. lo importante, vuelvo y repito, es el acto que no vaya de acuerdo a lo que dices, que Ok. es Ujú. difícil porque en algún momento quedas expuesto y tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Hace un tiempo yo tenía un montón de ropa que ya no utilizaba, muchas de ellas casi estaban nuevas. Y yo dije, bueno, ¿qué hago yo con esta ropa? Yo esta ropa, yo si vengo, le pongo una etiqueta, pasa como nueva y voy y la vendo como nueva. Pero entonces entraba esta parte y me decía yo mismo, pero bueno, estoy profesando algo y voy a hacer otra cosa, entonces no lo puedo hacer. Incluso para acostumbrar a mi cerebro de que no, mi actuar va acorde con lo que yo pienso, entonces dije, así gane un poco menos de dinero con esta ropa, no, yo la voy a vender como lo que es, ya es una ropa pues ya usada, que ya no es nueva. Entonces la vendí así y lo más bonito de todo eso es que te quedas tranquilo con tu acto. Pero ahora que yo siempre soy congruente, siempre hago lo que pienso, pues tampoco creo que sería un mentiroso en decir eso. Pero en este camino podría tratar de ser mejor, tratar Bueno, sí, eso es importante y lo que yo dije hace rato, ¿no? El observarnos, el autoobservarnos, esa conciencia, o sea, abrir esta conciencia para nosotros darnos cuenta, ya va, o sea, porque estoy actuando de esta manera, si a mí no me gusta que me lo hagan, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me gustaría hacer y que no lo estoy haciendo? Por ejemplo, el tema de poder a mí me gusta que me paguen y no pago impuestos, o a mí me gusta que me paguen o me gusta comprar eh, piratería. Entonces, cuando yo compro piratería, estoy apoyando algo en contra de los derechos de autor. O sea, hay muchas cosas donde podemos caer en incongruencia y luego, si nosotros tenemos un libro, porque por aquí yo tenía autores de libros y gente que
ok, yo tengo mi libro, quiero que me lo compren, pero luego me dan libros por PDF y no quiero comprarlos en Amazon, sino que me los regalen. Entonces son cuestiones como que hay un desequilibrio y allí es donde tenemos que entrar en conciencia y decir, ya va, ¿qué estoy haciendo en este momento que va en contra de mis valores, en contra de la ética? Porque aquí estamos hablando de esos valores que desde el hogar nos empiezan a, a instalar a nivel inconsciente. Y todo lo que refuerza el maestro, tú como profesor, como educador, que tienes esa responsabilidad también de refuerzo, porque no tanto de instalar, pero sí de reforzar. Y vamos con la tercera clave. La tercera clave, Clovis, porque ya nos quedan 15 minutos. Se ha ido el tiempo muy rápido, ¿te das cuenta? Se va muy rápido. En una hora abordamos un tema facilito. Vaya que se va el tiempo rápido. Sí, es mucho más fácil así, ¿verdad? Porque cuando lo hacemos solo, cuando Yo, hacemos el live solo, es como que, Dios santo, o sea, ¿de qué hablo tanto y apenas llevo 20 minutos? Por ejemplo. Pero fíjate que aquí ya llevamos casi 45 minutos y nos falta la tercera clave y nos vas a regalar la última clave. Así que vamos con la tercera clave. bueno, para la próxima que ya no sea una hora, sino un poco más. Bueno, pasa también que me gusta mucho, y esta es una de las cosas que creo que es lo que me lleva a estar haciendo lo que hago y siento que es mi propósito, es esta parte social de llegar a las demás personas con, con valores, con una educación que te forje por el respeto, por tratar bien a los demás, por estar en este camino de la congruencia y de entender a los demás. Y es esta parte que me gusta mucho, es la, lo social, la sociología, la filosofía, una de mis asignaturas favoritas desde mucho tiempo. Ahora, ese tercer punto clave para mí pues es un valor que nace, a pesar de que quizás eso es uno de los valores más importantes. Sin embargo, para mí, siento que antes de llegar a ese valor hay que tener una cierta cantidad de valores que deben estar muy bien formados en ti, como ser respetuoso, ser puntual, tener ese sentido de humanidad, de amistad, en fin, etcétera, etcétera, entre muchos más, porque partiendo de allí es como que de pronto dentro de ti va surgiendo el ser más sincero contigo, el ser más sincero con los demás, y va aflorando este valor, esta tercera clave que es la integridad, que es hacer las cosas, las cosas correctas, que socialmente que son correctas porque no lastimas a alguien más, no le haces daño a alguien más, y lo haces por el simple hecho de que hacer eso está bien. Lo haces porque es parte de ti, es parte de tu ser, es parte de todas esas enseñanzas que has venido aprendiendo, es parte de casa, es parte también de contar con buenos docentes, y en eso pues doy muchas gracias porque durante mi formación hasta ahora pues, me llevo en la memoria algunos que ya no están, otros que sí, pues de docentes que me han ayudado bastante. Y cuando todas estas cosas pues pasan dentro de ti, se va forjando eso de que hacer las cosas bien, así sin importar si
alguien venga y te reconozca, oye, qué bueno que hiciste eso, o vengan y te den algún premio, o cosas. Sí, simplemente lo haces porque es parte de ti, pero Como, también como, así. como, como cuenta Yokoi Kenji, que su padre es japonés y cuando se traga la luz, no, cuando se para en la luz roja, le dice, pero papá, no hay nadie, nadie te está viendo, no tienes por qué pararte, me estoy viendo yo. A veces Así, me pasa. así, sí, así es el valor del que estás hablando. O sea, no importa, porque no, cuando somos así viene de dentro de nosotros. O sea, no estamos buscando un aplauso, estamos buscando que nosotros lo que nos sale del corazón es lo que hacemos porque somos así. O como tú contaste en la conferencia donde tu mamá devolvió el dinero que consiguió en el suelo y donde nadie la estaba viendo y pudo haber tomado otra acción y ella la acción que tomó fue de regresarlo. ¿Por qué? Porque tiene un valor de integridad. Y creo que en mí radica más ese aspecto y que luego trato de compartirlo a los demás, a las demás personas, que para mí, pues sí, evidentemente mi mamá influyó mucho en ese aspecto porque así como ella muchas veces me contaba esas historias como cuando se encontró estos $40 en la terraza de una casa mientras la limpiaba, muchas veces a mí me llevaba porque yo soy el menor de los hijos, somos tres, entonces no tenía con quién dejarme y yo, pues, cuando iba con ella, yo me daba de cuenta, tenía, qué sé yo, unos 8 o 9 años, me daba de cuenta que a veces la dejaban sola y tenía que limpiar el cuarto y todas estas cosas, y nunca la vi yo llegar con una pertenencia ajena. Entonces, aparte de que me lo decía, ella predicaba con el ejemplo. Ahora, Claro, claro. hay otra parte que, que, por ejemplo, a mí me cuesta decir alguna mala palabra, entonces yo puedo decir, hey, no debes tratar mal a alguien, y luego, pum, se te sale una mala palabra. Y mi mamá, pues, sí es muy íntegra en esta cuestión, pero a mi mamá con facilidad se le sale una mala palabra. Ante nosotros, ante mi papá, quizás no con otras personas porque es muy respetuosa, pero en nuestro entorno del hogar, pues sí le Sí. pasa una cosa y sale con alguna mala palabra, pero un poco algo como que con ese trauma de esas enseñanzas y luego entendí que no se escucha feo esto de decir malas palabras y me cuesta de verdad luego sacar una mala palabra. Creo que las únicas veces cuando a veces se me salen es cuando yo me golpeo, voy por algún lado y me pego y yo como que, ah, pero de verdad, pero estoy muy agradecido y ese agradecimiento siempre lo tengo presente. Entonces, cuando estoy en situaciones, y yo cuando estoy en situaciones así como la que quizás mi mamá me contaba, pues me acuerdo de ella y trato de que lo que yo haga, tratar de que sea algo que la haga sentir orgullosa a mi madre, porque es una forma de retribuirle a tanto sacrificio que ha hecho ella por mí, pues han sido muchísimo. Creo que si no hubiera sido por el esfuerzo de ella, pues yo ni siquiera hubiera estudiado la secundaria, menos la universidad. Así es, Clovis. Y la cuarta clave, ya para cerrar, Clovis, Bueno, eh, esta cuarta clave que para mí es la que termina de cerrar ese cuadrado dentro de lo que es el tratar bien a las personas, el ser congruente, incluso en esta parte de la congruencia que muchas veces hay que saber cuándo, cómo y dónde decimos las cosas, porque no podemos ser un poco impertinentes y decir algo en el claro, momento menos
sacrificio. Y esta tercera otra clave, que es la integridad, pues lo que le agrega, como lo decía en la conferencia, lo que le agrega a esta sazón, el condimento especial que se necesita para esta sazón, y que te lleve más por ese ser de equilibrio, de mayor equilibrio, de autenticidad, es para mí la empatía, porque la empatía es lo que te permite saber cuándo, es darle respuestas a esas preguntas: cuándo, dónde y por qué voy a decir algo. Porque yo puedo ser congruente y pensar y decir lo que estoy pensando, pero eso es esta cuarta clave de la empatía, es lo que me va a decir a mí: hey, no, pero no es el momento indicado. Hay que saber cómo lo digo. Muchas veces hay que ponerse en los zapatos de los demás. Una cosa que es importante es que debemos entender que sí es importante ponerse en los zapatos de los demás, pero hay que comprender que esos zapatos tampoco no son los nuestros, porque muchas veces luego cargamos con mochilas que no son de nosotros, que Claro. andamos con pesos y toda esta cuestión. A mí me ha pasado mucho de cargar con mucho peso, y siento que ha sido peso que no es mío. Sin embargo, hay un peso existencial allí en mis espaldas que bueno, lo he ido como que soltando poco a poco, pero estoy en ese proceso. No, Y, y y hay que tener cuidado con eso porque igualito tenemos que tener un equilibrio, tanto emocional como energético, porque cuando también nos tomamos las cosas para nosotros, desde el punto de vista energético también hay carga. sí, exactamente. Ahora, hay una cuestión que tal vez, quizás a mí me cuesta más, el decir, el decir o hacer algo que no esté bien, porque es como que en mi cabeza se queda dando vueltas por un tiempo más prolongado. Hace un tiempo, pues, fui diagnosticado con un trastorno, y entonces entendí por qué a veces cuando hacía algo se quedaba tanto tiempo en mi cabeza dando y dando vueltas, cuando yo veía que otras personas pues hacían cosas parecidas, y de pronto 2, 3 días ya no se acordaban de nada, como que ya estuviera todo normal, no hubieran hecho nada. Pero a mí me costaba sacar esos pensamientos, y pues la mejor manera la fui entendiendo, que es tratar de que las cosas que haga pues estén dentro de lo que normalmente es considerado aceptable dentro de la sociedad, para, para mantener una mayor tranquilidad conmigo mismo en ese aspecto, y reconociendo aquello, pues también reconozco que debo seguir sanando muchas situaciones más con las cuales aún sigo cargando. Bueno, totalmente, somos humanos y somos seres en crecimiento. Así que recapitulando, la clave número 1 es tratar como te gusta que te trate. La clave número 2 es congruencia. La clave número 3, integridad. Y la clave número 4, empatía. Así que ya para concluir, Clovis, nos compartes tus redes sociales, por favor, y un mensaje final. Bueno, se ha ido volando este tiempo, se ha ido volando, y la verdad ha sido un espacio muy bonito. Gracias. En YouTube me pueden seguir como Clovis Entre Líneas. Allí tengo mi canal de YouTube, de vez en cuando subo algún contenido educativo. En, Aquí en Instagram como Clovis Oficial, y asimismo en TikTok como Clovis Oficial. Bueno, TikTok es una red que la abrí hace poco, entonces recién la estoy utilizando.
espero que me sigan para comenzar a crecer en esa red social. Y a ver, el Excelente. mensaje, hay una frase que para mí nació un día en el que yo iba a la universidad, iba a tomar el transporte para ir a la universidad. Y pensaba yo sobre la humildad, porque está dentro de estos valores que deben ser importantes para luego que aflore esto de la integridad. Y yo quería definirlo de alguna manera y que me definiera a mí, porque hay algo, yo, yo soy de acá, Ecuador, de una provincia llamada Manabí, y acá hay dos culturas que son muy representativas, que es la cultura montubia y la cultura eh, la, la cultura del cholo manteño. Entonces, la cultura montubia se caracteriza más por las personas que son de la zona rural. También en el aspecto son un poco diferentes. Y, y bueno, yo soy bien del campo, bien del campo, y siempre me he sentido muy orgulloso de dónde vengo. Y allí pues quería tener como una frase representativa, porque cuando yo llego aquí a la ciudad de Manta y ingreso a la universidad, pues de alguna forma en algún momento tú sientes como que estás entrando en un contexto social, como que hay un cierto cambio, como que no te deja del todo integrarte. Y a veces como que para pertenecer tú quieres como que dejar tus orígenes para entrar en ese mundo, pero no puede ser así. Hay una cosa que yo aprendí, y es que para que las relaciones sean significativas es que las personas deben mostrarse tal y como son, Auténticas, auténticas. auténticas, originales. Yo aprendí que no podía abandonar mis orígenes, y allí me nació esta frase que es: la humildad para mí es como un camino de polvo. Quizás para muchos puede iniciar como un camino de polvo, y que al transitar en él se puede ir convirtiendo en uno de asfalto, de piedras, y quizás de asfalto, y siga mejorando. Y, y lo importante es que en todo momento, en cualquier lugar de ese camino que te encuentres, puedas volver a caminar por todo ese sendero y caminarlo como aquel primer paso. Entonces, para mí, así la definí la humildad, es que puedo regresar y estar en mi origen, volver a donde yo estaba, estar allí con padres, y porque normalmente paso con mis padres los fines de semana. A veces vamos a trabajar, esto de la cosecha y todas estas cosas, y es algo muy bonito, y, y siempre lo tengo presente, y me siento orgulloso de lo que soy, de ser de Manabí, de ser un montubio manabita. Entonces, eso es un mensaje que yo les dejo a todas las personas que me estén escuchando: es que siempre sean auténticas, no tienen por qué fingir a alguien que no son solamente por agradar a otra persona, porque eh, el mostrarte como tú no eres, a partir de que te hace entrar en un contexto o en un entorno social que a la larga te va a hacer sentir mal, porque no estás siendo tú,
parte te está llevando a relacionarte quizás con las personas que no van a hacer esa ecuación para que tú mejores. Entonces lo mejor es desde un principio mostrarte tal y como eres y que a partir de allí las relaciones pues se vayan formando desde un aspecto donde no tienes nada que esconder, sino que te muestras tal y cual. Claro. Y las Y por supuesto va a tener más solidez. y las personas que te aceptan, pues te van a aceptar tal y como eres. Y tal y como eres, claro. cuando no hay esa mentira detrás de ti, pues puedes ser más tú y puedes estar más tranquilo y las relaciones van a fluir de mejor manera. Entonces, para cerrar, es importante, a mí me ha ayudado bastante y estoy en este camino de mejora, que es tratar bien a las personas, tratar de ser lo más congruente posible, el ir por ese camino de la integridad y el de la empatía, que para mí yo todo esto lo resumo en quizás una utopía, porque hey, todas estas cosas tal vez es como que es un poco inverosímil creer que una persona, un ser humano pueda tener todo esto así al 100%, pero es esa motivación que te va a llevar a cada día a querer ser mejor, querer ser mejor. Y espero que nunca se me acabe esa chispa de querer ser mejor. Y entonces, este es el mensaje que yo les dejo a las personas. Y muchas gracias por la invitación, Lorenis. Gracias a ti, Clovis, gracias por compartir tan hermosos anécdotas, experiencias, esas vivencias tuyas y ser ese chico auténtico que está mostrándose tal y cual eres. Así que yo te felicito, te agradezco muchísimo tu tiempo y por haber compartido esta información tan valiosa para mí y para todas esas personas que tuvieron ese tiempo y se dieron esta oportunidad de poder escucharnos hoy. Más a ti que nos trajiste esta clave. Así que te agradezco mucho. Feliz domingo a todos. Gracias por conectarse y bendiciones infinitas. Chao. Gracias. Pasen bien, que tengan un excelente resto de fin de semana.